¿Qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7 de la guía de integrales que nos pide lo siguiente. Tenemos que comprobar las igualdades que se nos presentan a continuación y hallar la constante k utilizando lo que nosotros sabemos de teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos dos casos bien distintos. Vamos a empezar con el primero, que como ustedes ven acá, va a ser la integral entre 0 y x de 1 sobre, ¿sí?, 3t más 5 raíz cuadrada, y esto nos dicen que va a ser igual a 2 tercios de raíz de 3x, ¿sí?, más 5 más esa constante k, que es la que hay que despejar. ¿Ok? Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, la idea acá, ¿sí?, sería la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Esta función que está a la derecha, vamos a llamarle f de x, f primitiva, ¿sí?, con lo cual nosotros la idea es encontrar la derivada, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el teorema fundamental del cálculo en los ejercicios anteriores, la idea era encontrar la derivada de la función, y con esto hacía algo similar a la regla de la cadena en términos prácticos. Si quieren, vean el video nuevamente. Entonces acá la idea es tomar esta función, ¿sí?, de la siguiente manera. Esta función la voy a derivar, ¿sí? En este caso, fíjense, 2 tercios, esto se puede pensar como 3x más 5 a la 1 medio, entonces bajo el 1 medio multiplicando, dejo momentáneamente lo de adentro igual, resto 1, esto me va a quedar a la menos 1 medio, y la derivada de adentro me va a quedar 3, ¿sí? Entonces este 3 con este 3 se va, este 2 con este 2 se va, y nos va a quedar, ¿sí?, de la siguiente manera. Esto nos va a quedar como 1 sobre 3x más 5 raíz cuadrada, ¿sí? Si mira, sospechosamente queda bastante parecido a la otra función, con lo cual tenemos una pista de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? O sea, la función es la función del integrando, salvo que la variable no es la misma, obviamente, porque la integral lo está definiendo así. Entonces, veamos qué es lo que dice la regla de Barrow, ¿sí? Entonces, por lo que nosotros tenemos, la regla de Barrow, en este caso, lo que nos dice es que si yo hago la integral entre 0 y x de esta función, es una función de t, pero podemos poner directamente como está resuelto, 3t más 5, ¿sí?, esto nos va a quedar la función primitiva evaluada en x, que es este extremo de la integración, menos la función primitiva evaluada en 0, que es el otro extremo de integración. ¿Ok? Y la función primitiva nosotros habíamos llamado que era esta, la que está en rojo, que es la que está arriba de todo. Entonces, sencillamente acá lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí?, f en x, yo directamente copio esto porque ya tenemos la variable puesta, 2 tercios de raíz de 3x más 5, más la constante, menos, y ahora tengo la integral de, tenemos la función evaluada en 0, ¿sí?, con lo cual esto lo que nos va a dar es que 3 por 0 es 0, más 5, que esto queda raíz de 5, o sea que va a quedar 2 tercios de raíz de 5, ¿sí?, más la constante k. Todo esto en paréntesis. Entonces, el menos lo que va a hacer es que este k con este k se vaya, ¿sí?, en este sentido, y finalmente lo que vamos a tener es que el resultado nos va a quedar como 2 tercios, ¿sí?, de raíz de 3x más 5 menos 2 tercios de raíz de 5. Momentáneamente nos va a quedar esto, ¿sí? Vamos a tenerlo como resultado parcial. Pero nosotros, o sea, nosotros sabemos que este es el resultado. También sabemos que la integral, ¿sí?, vale esto, o sea que esto no hay que olvidarlo, ¿sí? Entonces acá la idea sería igualar las dos. Vamos a llamarle a esto parte 1 si quieren y parte 2. Fíjense, ambos dos, ¿sí?, ambas partes, tanto esta como esta, tienen el mismo resultado. Por lo tanto, tendría sentido que nosotros igualemos los resultados de los dos, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, esto nos va a quedar como igual a las dos partes, o sea, igual o 1 igual a 2, o sea, las dos partes que mencioné recién, y esto nos va a quedar 2 tercios de raíz de 3x más 5 más la constante k, esto es igual a 2 tercios de raíz de 3x más 5 menos 2 tercios de raíz de 5. Entonces mi idea acá es despejar la constante k. Fíjense, resto, ¿sí?, voy a restar de ambos lados este término, 2 tercios de 3x más 5, lo pongo acá porque no tengo más lugar, ¿sí?, en este caso, y aquí voy a hacer lo mismo, ¿sí?, resto 2 tercios de raíz de 3x más 5. Para despejar esta acá, lo que va a suceder es que se anulan estas dos, y o casualidad acá también se van a anular estas dos, porque bueno, da la casualidad que son iguales y que se anulan. Entonces, finalmente, despejamos la acá y nos va a quedar como menos 2 tercios de raíz de 5, ¿sí? Y este es el resultado final
de esta parte del ejercicio, ¿sí? La aplicación directa del ejercicio de cálculo. Vamos a hacer ahora la parte B. En la parte B tenemos esta función que tiene al principio esta que ustedes ven acá y esta que ustedes ven del lado izquierdo. Entonces, el procedimiento va a ser similar. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer acá es a esta función, si toda la función la llamamos la primitiva, f en x, que es la que vamos a calcular, y luego esta función en función de t, ¿sí?, que la vamos a poner de esta nomenclatura, f minúscula en d. Primero vamos a tratar de aplicar un par de cosas como para simplificar un poco la cuenta, ¿sí? La idea es, este logaritmo tiene un módulo, ¿sí?, lo cual nos complica un poco el tema de las derivadas, entonces la idea, vamos a tratar de aplicar algo que nos pueda servir a nosotros. Fíjense, nosotros, a ver, la idea dice cómo, o sea, la idea en este caso sería de esta manera, fíjense. De este lado, ¿sí?, o sea, o de este, ¿sí?, del logaritmo, tenemos que fijarnos si realmente este módulo nos aporta algo a lo que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que, de lo que sabemos de seno de x, ¿sí?, siempre está entre 1 y menos 1. O sea, esto es lo que nosotros sabemos de base, ¿ok? Vamos a ir haciendo cuentas y acercándolo a esto que nosotros vemos acá. Entonces, primero el seno tiene un 2 multiplicando, entonces multiplico todos los lados por 2 de la desigualdad. En este caso, la desigualdad se mantiene porque estoy multiplicando por un número positivo. Si hubiera multiplicado por un número negativo, hubiera cambiado. Esto me da que esto da menos 2 menor o igual a 2 seno de x menor o igual a 2. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que otra cosa tiene estos elementos, es el 3 que está sumando. Entonces, sumo 3, ¿sí?, en todos los lados de la desigualdad. Y esto finalmente va a quedar 3 más menos 2, esto queda 1 menor o igual a 3 más 2 seno de x menor o igual a 5. Con lo cual, nosotros lo que vemos acá es que esto, como está acotado entre 1 y 5, este valor siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, como este valor es positivo, el efecto del módulo en sí no es relevante, por lo cual podemos redefinir f en x. No es algo que parezca muy importante, pero lo es a efectos nuestros, ¿sí? Podemos escribir el logaritmo como 2, logaritmo natural de 3 más 2 seno de x sin el módulo, lo cual es bastante significativo, ¿okay?, para lo que es la derivada, ¿sí? Digamos, esto lo podemos hacer porque en este caso se nos permite, o sea, en este caso cumple que todos los números son positivos. Si hubiera alguno que hubiera dado distinto, bueno, ahí el resultado hubiera cambiado y no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, para aclarar esto de entrada. Entonces, ahora la idea es calcular la función derivada, ¿sí?, de la que nosotros tenemos en este caso. Entonces, fíjense, vamos a tener, ¿sí?, la derivada de f, ¿sí?, de esta f que yo les acabo de mostrar recién, que es la f primitiva, igual tenemos que calcular. Cuando calculamos la derivada, f' de x, aplico regla de la cadena, ¿sí? En este caso vamos a tener el 1 medio multiplicando, la derivada del logaritmo es 1 sobre todo lo que está dentro, entonces vamos a tener 1 sobre 3 más 2 seno de x, y luego multiplicando por regla de la cadena por la derivada de lo que está dentro. Entonces tenemos 3, la derivada de 3 es 0, más 2 por la derivada de seno, que es coseno de x, ¿ok? Y la derivada de la constante, que es 0. Entonces, cuando arreglamos un poco la derivada, en este caso, fíjense, este 2 se estaba multiplicando acá, este 2 con este 2 del coseno se pueden cancelar, porque no hay problema. 1 por 1 por coseno de x nos va a quedar coseno de x arriba, sobre 3 más 2 seno de x abajo, ¿sí? Y esto es como va a quedar la derivada en este caso, ¿sí? Entonces, acá si nosotros nos fijamos en la función original, digo para que no se pierdan esto, la función original nos iba a quedar similar o nos queda exactamente igual a lo que nosotros tenemos acá, ¿sí?, aplicando bien lo que vimos del teorema fundamental del cálculo. Entonces, acá la idea, ¿sí?, es decir lo siguiente, ¿qué otra cosa tenemos? Que la integral entre 0 y x, ¿sí?, de esta función en función de t, que no es otra que esta misma, pero en función de t, ¿sí?, por regla de Barrow, ¿qué es lo que dice Barrow? Que va a ser la primitiva evaluada en los dos extremos de integración, la resta de las dos. O sea, vamos a tener la función evaluada en x menos la función evaluada en 0, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es esto, fíjense. La función evaluada en x no es otra cosa que la fórmula que nosotros teníamos antes, que va a ser, ahora sin el logaritmo, un medio, ¿sí?, sin el módulo, perdón, un medio de logaritmo de 3 más 2 seno de x, todo esto más la constante. Y después, f evaluada en 0 va a ser reemplazar por 0 lo que tenemos acá adentro. Entonces, seno de 0 es 0, 2 por seno de 0 es 0, 3 más 0 es 3, entonces nos va a quedar un medio, ¿sí?, del logaritmo natural de 3
más la constante. Entonces ahora cuando nosotros hagamos la resta entre estas dos y pongamos el resultado acá, esto nos va a quedar como 1/2 del logaritmo natural de 3 más 2 seno de x, ¿sí? Más la constante, menos, y acá tenemos 1/2 del logaritmo natural de 3 más la constante. Lo que va a ocurrir acá, vamos a tener acá que, ¿sí? Constante con constante se van. Acá vamos a tener una resta de logaritmos y ustedes recordarán, ¿sí? En este caso, o sea, la resta de logaritmos nos va a quedar como nosotros vemos acá, o sea, nos va a quedar 1/2 del logaritmo natural de 3 más 2 seno de x, ¿sí? El logaritmo medio lo vamos acá multiplicando, menos logaritmo natural de 3. ¿Ok? Entonces, quiero que miren este resultado porque ¿qué es cómo sigue el ejercicio? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Esto, ¿sí? Vamos a llamarle parte 2 del ejercicio, que es este resultado, es el resultado de la integral. Pero a la vez, esta integral, por lo que nosotros vimos en el enunciado, su resultado es esta función f de x que nosotros le llamamos f de x, ¿sí? Entonces acá la idea es igualar esos dos resultados, tanto este, que nosotros descubrimos que le llamamos 2, como este que es el 1, que es el mismo resultado de esta integral. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Igualamos 1 con 2, que es igualar el resultado de las dos cuentas. ¿Sí? Vamos a igualar 1 igual a 2, igual que hicimos en el ejemplo anterior. Y esto lo que nos va a dar es 1/2 del logaritmo natural de 3 más 2 seno de x, ¿sí? Más la constante, esto nos va a dar 1/2 del logaritmo natural de 3 más 2 seno de x, ¿sí? Menos 1/2 del logaritmo natural de 3. ¿Sí? Entonces en este caso, fíjense que esto con esto se anula, lo resto, esto a ambos lados, y lo que me va a quedar es que k me va a quedar como menos 1/2 del logaritmo natural de 3. ¿Sí? Y así termina el ejercicio. Fíjense, este es un ejercicio simple, o sea, o por lo menos tiene la mecánica de mostrar cómo se calcula el teorema fundamental del cálculo y una aplicación práctica en los ejercicios. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse para ver más trabajos como este. Muchas gracias.